Vivimos una época de carreras en donde todo se hace rápido, todo. Y comúnmente queremos que todo sea rápido, más rápido de lo normal. Algunos que estamos un poquito mayorcitos, pero la mayoría de los que veo son puros patojos. Sabemos de las comidas que llevan un tiempo y un proceso. Pero hoy la comida rápida es algo que nos hace desesperarnos más, por ejemplo, en cuanto a la comida. Uno pasa pidiendo en una ventanilla un par de hamburguesas y cuando da la vuelta le están dando las hamburguesas. La pizza pues estaba al principio 30 minutos o gratis y de repente salieron caliente y lista. O sea, ya ni siquiera había que esperar 30 minutos. Usted pasaba y se la daban y ellos decían, salen 2 de pepperoni y estaban otra vez, y una dinámica de mucho movimiento y de cosas rápidas. Algunos, y eso pues ha hecho que vayamos a veces perdiendo la paciencia y no permitiéndonos en el Señor vivir 2 palabras claves hoy: tiempos y procesos. Tiempos y procesos. Yo crecí en la época en donde la comida especial era un tamal, pero el tamal había que prepararlo 2 o un día antes. Limpiar la hoja de machán para que estuviera bien, tostar todo lo que lleva el recado, chile guaque, chile pasa, pepita. Le lloraban a uno los ojos ahí en la cocina con todo ese humo que salía y uno trabajándolos. Sí, yo me acuerdo. Mi mamá para Navidad nos hacía tamales y nosotros colaborábamos. Había que poner la leña porque no era lo mismo en estufa, en la leña, en esas escubías, peroles enormes de barro. Ahí se le daba vuelta la masa y había que estar moviendo la masa. Usted no podía dejarla de mover, se abodocaba. Uno tenía que estar moviendo la masa y si de pronto la dejaba de mover, ¡sac! Latigazo de la mamá. Reaccionaba uno y otra vez a mover. Mire, si ha visto Los Esclavos en la televisión, eso éramos los niños antes. Eso éramos los niños, éramos el control remoto. ¿Verdad? Pa en la cabeza y salía uno corriendo a agarrar y ¿cuál querés? Pac, 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 ¿verdad? Uno era el control remoto de los papás. Hoy ustedes ya crecieron en esta época digital. Usted conecta el teléfono a la pantalla, que es otra cosa que genera desesperación. Ya mis hijos, que son de 13, 17 años, 16 años, no les gusta la radio, porque ellos quieren oír lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Entonces mejor el Spotify. Porque escogen la música, hacen su playlist. Uno iba pendiente de qué ponían y tenía que aguantar la casaca del de la radio. Y sí, que no sé qué, y ahí estaba uno. En esa época, ustedes no saben de qué les estoy hablando, uno usaba cassettes. Entonces al cassette se le quitaban los extremos. ¿Cómo era la cosa? Vamos a ver. Sí, se le quitaban unos agujeritos, se le destapaban para que no se pudieran grabar. Pero cuando uno quería volver a grabar, lo cubría con papelitos y entonces estaba en la radio esperando el tiempo de grabación, ¿se recuerdan? Pero había que estar esperando. Cuando de repente ponían la canción, no me voy a grabar la canción, pero había que esperar el segmento, había que esperar el momento. Contaban 3, 2, vamos, y le daba uno el récord y empezaba uno a grabar. Me están viendo y dicen, a la nada que ver, el tipo hasta ruco. Sí, pero era una época donde había que esperar el momento propicio, el momento oportuno para que las cosas se dieran. Mire, hasta las novias eran difíciles. Hasta las novias eran difíciles. Uno se declaraba y le decían, lo voy a pensar, le decía. Algún día me tienen que decir, ¿por qué le decían a uno lo voy a pensar si de todas maneras le iban a decir que sí?
pero pasaba uno el fin de semana. Por eso salieron canciones como déjame un beso que me dure hasta el lunes, pues. O si me dices que sí, piénsalo 2 veces, puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que no, pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar, dime que no, pero después dame un beso. Primera de Arjona, capítulo 13, versículo 18. Entonces, esa cuestión de dame tiempo, de voy a esperar, cuando nos casemos destapamos el regalo. Hay jóvenes acá, para los que son todavía jóvenes y que son solteros, pues ese esperar el momento, ese tener paciencia con el tiempo y vivir el proceso, es algo que se perdió. Porque vivimos una dinámica de comida rápida, vivimos una dinámica de se lo traen a uno antes. Uno esperaba fin de año para que viajara el tío y se fuera a Estados Unidos y le trajera los All Star. Y ahí estaba uno juntando plata, pero había que esperar a diciembre o que mandaran la caja de allá. Y que cuando viniera la caja uno pudiera tener el regalo. Hoy usted lo pide por Temu, lo pide por Amazon, viene rápido. Las cosas ahora son rápidas, lo cual es bueno. Pero en la vida tenemos que comprender que no todo es tan rápido como lo quisiéramos. Y que en la vida también necesitamos vivir procesos. Que las comidas que son mejores llevan tiempo. Hasta la carne asada, si a usted le gusta la carne asada, pues uno se pone y hace su parrilla y hace su carne asada. Pero la que es a fuego lento, otro nivel, otro nivel. Hay que esperar que el fuego esté en su punto, no es llama grande, hay que tenerla en su punto, que ya son las cenizas. Usted pone el culot y empieza a darle vuelta y vuelta, son 4 horas de proceso. Y hay que saber esperar. Cuando uno llega y come esa carne, no es lo mismo que la otra carne. Los vinos pasa lo mismo, tienen que ser añejos. Entonces, los procesos son importantes en la vida. Pero las últimas generaciones y todos los adelantos nos han hecho perder la paciencia. Nos han hecho pensar que así como estas cosas son muy rápidas. Las llamadas por teléfono, ¿se recuerdan cómo eran antes? Le llegaba un telegrama a la casa, comunícole, presentarse, 3 p.m. en punto, necesítole hablar. Todo era necesítole, comunícole, explícole, porque se cobraba por palabra. Jamás ponían le comunico, eran 2 palabras, muchos pistos, hermano, salía caro. Entonces todo era comunícole porque era por palabra. Llegaba uno a Guatel y se sentaba y de repente llamaban cabina 5, familia Cardona, cabina 5. Corría uno y se sentaba en la cabina. Y habían unos teléfonos que tenían un cable, fíjese usted, raros. Estaban amarrados de una caja y la caja tenía una bola. Y uno le daba vuelta así para marcar, ¿verdad? Entonces ahí uno se comunicaba, o sea, todo requería tiempo. La televisión requería tiempo. Hoy con el internet, usted está echándole el carro al motorista y ya lo están viendo en vivo. O sea, eso hubiera pasado hace 20 años, uno se entera al otro día, con fotos. Pero hoy en vivo, el cohete está haciendo la avería y automáticamente está en vivo. Y usted puede verlo en directo, en vivo. O sea, todo es muy rápido y eso es una bendición. Pero en la vida, no todo sea rápido. Esto casi no lo hago. Dígale a su vecino, en la vida no todo es tan rápido, dígale. Y usted y yo lo sabemos, pero nos cuesta aceptarlo. La cabeza lo sabe, pero no siempre lo aceptamos. Hoy vamos a leer un texto escrito por San Pablo
a la iglesia de Filipo. A mí me gusta la escritura, amo la palabra, la escritura es linda y cuando uno la estudia, no solo la lee, sino que la estudia para comprenderla, pues es una riqueza todavía mayor que simplemente leerla. La comunidad de Filipo, ¿qué era esto de los filipenses? ¿Qué era esto de Filipo? San Pablo era un estratega, era una persona que no hacía las cosas sin propósito. Cuando San Pablo fundaba comunidades, no las fundaba en cualquier lugar. Casi siempre las fundaba en puntos estratégicos. Y Filipo, así como Éfeso, tal vez alguna vez me han escuchado predicar sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía sus propias particularidades, una banca espectacular. En la iglesia, en Éfeso, no en la iglesia, en Éfeso, es el lugar en donde se acuña la primer moneda oficial acuñada en serie de la historia, por la banca que tenía. Y cuando pensamos en Filipo, hay que pensar en las características de la ciudad para comprender la comunidad y comprender el texto. ¿Cómo era la ciudad? Imagínense que había sido fundada en el año 368 por Filipos, el papá de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el estratega de guerra más grande de la historia. Él llegó a ser faraón de Egipto, llegó a ser el rey de Persia, llegó a ser el rey de Israel. Él unificó todos los cinturones de peso pesado, peso pluma, peso el que quiera. O sea, el tipo era sorprendente. Y el papá fundó esta ciudad de Filipos. Por eso se llama así, porque así se llamaba el papá. O sea, era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque estaba en un punto estratégico, entre unas montañas que dividían Asia de Europa. Entonces la gente tenía que pasar por ahí. Tenía un sistema de comunicación importante. Hubo una época en la cual, en la época de los persas, estuvieron extrayendo oro y plata del lugar. Entonces tenía riqueza, pero era un punto estratégico. Y la gente después pasó a ser, cuando Roma crece y coloniza, llega a ser una colonia de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se fue volviendo creída. Así era la gente, diferente a nosotros, creída. En Guate decimos lamida. Con todo respeto, mi hijo le va a los Chivos de Xela. ¿Hay alguien aquí de Xela? ¿Sí? ¿Hay alguien de Quetzaltenango? ¿Tiene familia? Va, entonces puedo hablar tranquilo. Los de Xela son lamidos. Lamidos. Hable con alguien de Xela. Mire la porra de Xela. Son lamidos. Ellos son el quinto estado porque fueron la capital para Centroamérica un tiempo. Las fiestas patrias en Quetzaltenango llegan a ser hasta más emocionantes que las mismas de la capital. Allá se hace la elección de la señorita del quinto estado y viene gente de todo Centroamérica a participar. Es una cosa. Entonces ellos son como los de Filipo. Los de Filipo habían tenido oro. Fue fundada por el papá de Alejandro Magno y además estaban en un punto estratégico. Roma la elige para ser colonia, la ciudad de Filipo, precisamente porque ahí podía mandar rápido tropas para defender su imperio. Entonces era una ciudad robusta, en eso hay que pensar. Ahora, ¿cómo es la comunidad de Filipo? Fundada por San Pablo en su segundo viaje misionero por el año 58 después de Cristo. Llega San Pablo y funda la comunidad. Y en la comunidad, si usted lee Hechos 16, hay tres personajes bien particulares. Está Lidia, que se dedicaba a comprar y vender lo que eran vestidos púrpura, que en esa época eran de los más caros. Digamos que ella era la dueña de Zara, ¿ya? ¿Verdad? O era distribuidora oficial de Carolina Herrera, Calvin Klein, ya, Tommy Hilfiger. Esa era Lidia. O
O sea, ella era una importadora, una negociante, una empresaria. Era Lidia cuando San Pablo funda la ciudad. Pero hay otro personaje en Hechos 16 que se hace parte de la comunidad, una esclava del cual no dan nombre, pero es una esclava que era adivinadora. Y los dueños la utilizaban para adivinarle a la gente. Y es convertida por esto, pero era esclava. Mientras que Lidia era un estatus muy alto, la esclava era un estatus muy bajo. Ni siquiera era persona, porque un esclavo no era persona, era un objeto que se compraba y se vendía. O sea, era una cosa, así era en esa época. Pero además aparece un soldado centurión romano que cuidaba la cárcel, siempre en Hechos 16, el tercer personaje. Este es un soldado, es un cuidador de la cárcel de clase media. Contrario a lo que a veces uno piensa ahora, digamos, esto sería como un general del ejército. Era gente que cuando se iba de campaña en 3 meses le pagaban lo de un año. Ganaban muy bien los soldados en esta época. Entonces nos dice que la comunidad era participativa en donde había todo tipo de personas. Desde personas sencillas, porque pues la esclava evangelizó esclavos. El de clase media evangelizó clase media. Y la empresaria evangelizó empresarios, porque esos son sus círculos. Entonces la comunidad tiene como esa dinámica. Yo les invito a leer toda la carta a los filipenses. Ya entro ahora al texto. ¿Les gusta la historia? A mí también. Entro ahora al texto. ¿Qué pasa con la comunidad de Filipo? Si lee toda la carta, tienen problemas. La comunidad de Filipo tiene problemas. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos ustedes, a causa de la colaboración que han presentado al Evangelio. Desde el primer día hasta hoy, estoy firmemente convencido de que quien inició en ustedes la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Muy bien, voy a hablar de 3 momentos del texto. El primer momento, Pablo ha fundado la comunidad y está agradecido porque la gente tiene una experiencia de Dios. La comunidad tiene experiencia de Dios. Es una comunidad muy generosa. Es una comunidad que colabora mucho con San Pablo. Si usted lee toda la carta, la comunidad estuvo tan preocupada por San Pablo que le mandó a uno de sus discípulos para que lo cuidara. Pero el discípulo se enfermó cuando llegó a ver a Pablo, que le hacía falta a su mamá, que su esposa no le había dado mucho permiso, lo que nos pasa, lo que sufrimos los varones, ¿no? En la familia. Entonces este hombre se empieza a sentir mal y San Pablo tiene que devolverlo a la comunidad justificándolo para que no piensen que él no quiso quedarse, es que se enfermó. Se le bajaron las defensas, experimentó que la comunidad necesitaba más de él, pero es una comunidad que le tiene aprecio a San Pablo. La comunidad tiene un encuentro de Dios, una experiencia de Dios. Aquí voy a empezar a tratar de que nos metamos en la comunidad de Filipo o la iglesia de Filipo. Todos los que estamos acá hemos tenido una experiencia de Dios. Amén. Hoy escuchábamos una alabanza bella, ese canto a mí me gusta muchísimo, mi alma tiene sed de ti. Y los momentos de oración, el caminar de reina, Dios mío, ¿cuántos años tienen, hermana? Yo calculo que tengo entonces 20 años de conocerte, por ahí no, ¿verdad? Sí, pues, porque fue en el grupo de parejas,
donde nos conocimos, y luego se funda Reinas. Y pues por eso estaba haciendo yo ahí más o menos la relación. Pero en esos 23 años han habido un montón de experiencias, retiros, actividades, como hoy ve que el grupo tiene muchas cosas novedosas para dar. Busca siempre que nos llevemos un recuerdito, que nos llevemos un regalo, que hagamos un taller, los retiros. Entonces nos atrae a la experiencia de Dios. Todos hemos tenido acá, confío, una experiencia de Dios. Pero como todo en la vida, atravesamos momentos difíciles. No es fácil. Por eso San Pablo le escribe a la comunidad. ¿Por qué? Si usted lee toda la carta, la comunidad de Filipos también tenía sus problemas. Por ejemplo, si lee el capítulo 1, versículos 28-30, el grupo, la gente pasaba problemas. Luego, más adelante, habían dos señoras que se habían peleado. Entonces, como se habían peleado, tenían choque y le estaban quitando la paz a las demás personas. ¿Qué nos pasa a veces en la comunidad o no? Siempre hay más de algún roce, que un servidor no se lleva con otro, que me siento de este lado porque la otra persona se sienta de aquel lado, que me la mastico pero no la trago. Habían dos señoras así en la iglesia de Filipo, que daban clavos, eran conflictivas, hacen sus bandos, tienen la fama de ser comunicadoras informales, chismosas, ¿verdad? Llevan y traen información, entonces tenían ese problema y eso estaba quitándole la paz a la comunidad. Pero además había gente que eran falsos maestros. Personas que estaban diciendo cosas que no comulgaban con la fe que habían predicado. En esta época habían muchos gnósticos que se hacían gnósticos cristianos. Entonces tenían una mezcla ahí entre supersticiones y fe, y hacían unas cosas raras, y San Pablo siempre tenía que estar peleando con doctrinas que no iban con lo que era la fe de la comunidad. El punto es que la comunidad pasa por dificultades. Todos los que estamos acá pasamos por dificultades. Un error común es pensar que porque Dios me prometió bienestar, bendición, felicidad, porque es el plan de Dios para mi vida, creer que toda mi vida va a ser una línea recta. Y eso no pasa ni aquí ni en ninguna parte. Siempre tenemos tropiezos. Hay épocas buenas, hay épocas malas, hay épocas álgidas de mucha fe, pero hay épocas donde nos cuesta levantarnos. Los que estamos casados sabemos que venir juntos al grupo no es fácil. No es fácil. Yo admiro a los servidores de verdad que vienen en pareja, porque eso no es fácil. A veces sale uno de la casa y va medio peleando. Al hermano le toca animar y ahí va la esposa a la par. ¡Ah! Con esa boca vas a ir a servir al Señor. Si conocieran cómo sos. Ay, yo sí te conozco. Mira, ay. Y el pobre hermano, la hermana animando, tratando de levantar. Y el marido, la mujer así. Porque todos pasamos eso. No crea usted que cuando yo me despierto, mi esposa está hincada en la cama con dos veladoras porque soy su santo de devoción. No, no. Eso no nos pasa a ninguno. Tenemos días buenos, tenemos días malos. Con mis hijos me pasa, ¿no? Alguna gente dice, como él predica y él desde chiquitos, así, mire, así chiquitos los agarra, ¿verdad? Y los empezó a criar, sí, claro, desde pequeños, su misa, que tengan un grupo. Hoy en la tarde pues están enfermos, no pudieron ir, pero van a un grupo de jóvenes, o sea, estamos buscando eso. Pero un día se plantaron y dijeron, mira, no queremos ir a misa. No nos gusta la misa, nos aburre. No queremos ir a misa. Eran tres, eran pequeños, yo no los podía dejar, pequeños, 9, 10, 11 años. Entonces les digo, miren, está bien, no los puedo dejar solos, no los quiero obligar, no vayamos hoy a misa. Entonces voy a calentar frijolitos, voy a hacer huevitos y almorzamos en la casa. Ah, no, papi, es que McDonald's sí queremos.
No, si no vamos a misa el domingo no hay pizza. Si no vamos a misa no hay McDonald's. ¿Por qué? ¿Por qué voy a gastar el dinero que Dios me provee generosamente en comer rico si no somos capaces de ir 1 hora 15 minutos a darle gracias al Señor? Yo también libro esas batallas. No, papito, vamos a misa. Mire cómo los motivé de bien, ¿verdad? Pero a mí me pasó. Yo de niño no me gustaba rezar. ¿Alguna vez han oído mi testimonio del rezo? Yo aprendí a rezar con mi bisabuela. Mi bisabuela nos sentaba a la orilla y nos enseñó a rezar. Yo tenía 6, 5 años cuando ella nos enseñó a rezar. ¿Y cómo hacía la abuelita para que rezáramos? Ella hacía unos frascos con conserva. ¿Saben lo que es conserva? Ella hacía duraznos en miel, naranjas en miel, higos en miel. Nos hacía nances en miel. En Petén se hacen mucho los nances en miel. Entonces ella ponía a curtir, limpiaba bien unos frascos grandotes de mayonesa Annabelli. Lo limpiaba bien, hacía el curtido y nos decía: quien reza el rosario tiene conserva. Y ponía la conserva en el altar. Entonces yo no solo rezaba, sino que pasaba viendo el altar devotamente. Bueno, realmente no veía el altar, yo estaba escogiendo cuál de los duraznos me quería comer, pero ella me enseñó que quien reza el rosario tiene premio. Quien reza el rosario tiene premio. Y hasta hoy rezo el rosario. Pero me enseñaron a través de esa dinámica. Con mis hijos igual, mi punto es, hay días en los que uno lucha en contra del ánimo, hay días que no son fáciles, hay días de enfermedad. Hoy tengo a mis 2 hijas con enfermedad en la casa, nada grave, gracias a Dios, pero cuando eran pequeños siempre andábamos con nebulizador, porque a uno le daba bronquitis a los 3 y nebulizando, y la casa parecía un hospital. Y un par de veces regresé a la casa y encontré a mi esposa llorando amargamente. Llorando. ¿Por qué? Porque los 3 enfermos, con distintos horarios, con desvelos, así es la vida. No puedo yo pretender que porque sirvo al Señor tengo un halo de protección y a mí no llegan las dificultades. Claro que sí. Épocas financieras álgidas muy buenas, épocas financieras duras en donde hay que gestionar, donde hay que apretar. Entonces, la comunidad tiene sus batallas y en ese estar, San Pablo le dice a la comunidad: yo estoy convencido que el que empezó la obra en ustedes, ese encuentro con Dios, esa fundación de la comunidad, ese llamar a distintas personas de distintos estratos sociales, de distintas culturas, porque Lidia era asiática, mientras que la esclava era griega y el soldado era romano. O sea, de todos lados, la comunidad de Filipos tiene gente de muchos lados, así como acá, que yo creo que el haber vivido éxodos ha enriquecido el grupo con personas de distintos lugares, que vienen de distintos lados, hasta de la zona 5 se nos vinieron hace un tiempo por acá, que la hermana la conozco del grupo de oración de la zona 5 y cuando la vi aquí la saludé muy contento porque pues ella se vino para acá, pero no la conocía cuando estaban allá en zona 10, zona 9, creo que no ibas, o ya empezaste a ir a varios lados, ¿verdad? Fue a varias comunidades, pero entonces ese vivir éxodos hace la riqueza de la comunidad. El que empezó la buena obra, Dios ya empezó la buena obra, ojo, la va a llevar a buen término. Lo que estemos pasando hoy es parte del proceso. Y es parte del tiempo. Las 2 palabras que le quiero dejar hoy: no se desespere. Necesitamos vivir en el Señor los tiempos y los procesos. Cuando pensamos en José, de José ya me ha escuchado hablar. Yo lo resumo en esto: una vida de sueños, celos, accidentes, acusaciones falsas y panaderos enojados. ¿Se recuerdan cuando José le interpreta los sueños al panadero en la cárcel? El panadero se enoja con José.
porque José le da una interpretación. José llevó una vida de luchas, pero al final vive su sueño, porque él soñaba que su gavilla crecía y la de sus hermanos se quedaba pequeña, que su estrella crecía y la de sus hermanos se quedaba pequeña. Pero ¿qué pasa cuando está en la cárcel? Tiene que seguir creyendo que eso es parte del proceso en el propósito que Dios tiene para nosotros. Piensa en la gente que alcanza el éxito en cualquier cosa que haga. Es una vida de levantarse, de tropiezos, de caer y de volver a levantarse. A mí me ha gustado mucho leer historias de éxito. Por ejemplo, Barrondo. Originalmente Barrondo no quería participar en caminata. Él estaba en maratón. Pero ¿qué pasa? Les toca entrenar en la montaña, en un lugar que es atípico, en donde no es parejo el suelo, con zapatos que no son adecuados. Tenía que agarrar los tenis de la mano que no eran para correr. Si ha notado, pues las marcas sacan tenis para distintos tipos de disciplinas. Ellos no usan eso. Entonces, entre estar corriendo entre los bultos de la tierra y los malos zapatos, ¡pah!, se golpea la rodilla. Y le dice el entrenador: no podés seguir corriendo maratón. Entonces él entra en un tropiezo profesional. ¿Qué hago? ¿Por dónde agarro? Por supuesto, hoy que lo leemos rápido, se levantó, pero yo no quiero llegar tan rápido a eso. Hubo sufrimiento, hubo dolor, hay que matar un sueño. ¿Por qué? Porque cuando pasa un fracaso, uno no solo pierde lo que perdió en el momento, uno pierde el futuro que ha planeado. Un divorcio es eso, una separación es eso. ¿Por qué la gente sufre cuando hay un divorcio? Porque está no solo con lo que perdió del compañero con el que se casó, está perdiendo los proyectos de vida. Se visualizaba con esa persona los dos viejitos juntos viendo nietos. Hay que sepultar un montón de cosas y eso duele. Hay que arrancar del corazón un montón de cosas. El cambio de carrera. Juanpa, un patojo, se graduó de médico y hace un año más o menos hablamos y pues mi hija quiere ser médico y le pido a él consejo ahí sobre esto y me dice: mira, es duro. Él me explicó que cuando se gradúan de médicos, yo pensé que al graduarse de médicos ellos escogían dónde hacían su especialidad y no. Hay que meterse a una competencia en los hospitales, por ejemplo, para cirugía, hay que meterse con 400 personas que se graduaron y que quieren cirugía. Entonces es una competencia para él. Cuando él se mete a competir, todavía estaban haciendo tiene su nombre y siempre se me olvida, pero esa calificación que van a hacer, se estaba haciendo en Zoom. Y sus amigos le dijeron: vos qué sos, hubieras copiado si era en Zoom. Todos estábamos respondiendo el examen y metidos aquí en páginas, con IA, sacando respuestas. Entonces sus amigos tramposos sacaron mejor nota de la que él sacó. Pero él dijo: yo no quiero ganar con trampa, porque él es creyente, es de un grupo de oración, es un joven correcto, ¿ya? Es alguien que ha tenido una experiencia de Dios. Entonces no calificó. Me dice: mirar, brother, me dice, el año pasado, la crisis, me enojé con Dios, le dije: Señor, pero si hice lo correcto, Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? Pero si luché, Señor, porque viene esa batalla que todos libramos. Pero ¿y por qué no logro alcanzar? Y la frustración. Esta semana lo acabo de ver, nos vimos en el grupo de jóvenes, lo veo radiante y me dice: acabo de recibir una llamada. Como no me dieron la oportunidad de meterme a cirugía, busqué trabajo en una empresa, está en una muy buena empresa y estaba trabajando en seguridad industrial para esa empresa, entre médico y seguridad industrial. Le tocaba viajar a la parte suroccidente de Guatemala para supervisar el trabajo que se hace en toda la parte suroccidente. Entonces me dice: estoy trabajando en eso y para no quedarme sin hacer nada, me metí a mi maestría
en administración. Entonces saqué mi maestría para seguir estudiando y después volver a calificar. Acabo de recibir la llamada. Cuando yo lo vi me dijo, acabo de recibir la llamada. Me están ofreciendo el puesto de ser el director de uno de los hospitales nacionales de Guatemala. Ahora él entiende el propósito de Dios, pero hace 2 años no lo entendía, porque hace 2 años le dijeron que no logró su sueño, salió humillado, la gente se rió de él, la gente le decía soñador, si eso de hacer lo correcto no funciona, todo el mundo hace trampa, ¿ya? Hace 2 años él tenía dolor en su corazón y fueron 2 años, no fue rápido. Tiempos de Dios. Es que las cosas no son, todos quisiéramos que fueran la obra de Dios para allá, pero no. A veces tocan noches de hospital, a veces toca ir a buscar en un banco un préstamo para ver cómo sale, a veces toca perder una propiedad, a veces toca perder una relación. A veces pasa que se va la persona con la cual creímos que íbamos a pasar el resto de nuestra vida y esa persona se va y por supuesto que uno llora, pero hay que regresar a San Pablo. El que empezó la buena obra no la va a dejar inconclusa. Lo que pasa es que no estamos viendo el final de la película. Estamos viendo el mal momento. Este es el momento en el cual cachimbean a Rocky. Ya, para recordar ahí un pasaje que al amado hermano le gusta, es el momento en el que lo tiran, le dan, lo sopanquean y uno dice, ya no se va a levantar. Ese es ese momento. Es el momento en el que agarran al papito de la película y lo tienen sujetado y uno cree que ya lo van a matar, el arma está así, mire, y lo van a acabar. Pero no se puede acabar porque él es el principal de la película y necesitan hacer secuela. Entonces no se desespere, no se va a morir. Claro que uno está ansioso. ¿Y quién lo va a salvar? ¿Y de dónde va a venir? Porque uno quiere que lo saquen. Y cuando es la película de uno, hermano, es peor. Apuchica, si usted es el actor principal y usted ve que están a punto de disparar el cañonazo y usted dice, todo se terminó, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Primera de Manuel, capítulo 5, versículo 14, ¿verdad? O sea, uno cree que llegó al final, pero resulta que Dios tenía un propósito. Entonces, todas las cosas intervienen para bien de aquellos que le amamos. Y la respuesta viene de donde usted menos se lo espera. Y la llamada viene de donde usted menos se lo espera. Porque Dios tiene planes de bienestar. Lo que pasa es que no ha llegado el final de su película. No se desespere, porque el que empezó la buena obra la va a llevar a buen término. Solo necesitamos tener paciencia, esperar los tiempos de Dios y por favor vivir los procesos de Dios. A veces son tropiezos, a veces son momentos difíciles, a veces son momentos en los que uno cree que el sueño se está alejando, pero Dios tiene un tiempo y un momento para todas las cosas. Eso dice Eclesiastés 3. Dios tiene un tiempo y un momento para cada cosa. Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Vivi tiene años de conocerme y conoce mi testimonio completo. Si a mí me hubieran dicho hace 18 años que iba a ser tan feliz, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Yo soñaba ser papá desde los 15 años. Soñaba ser papá. Yo soñaba tener 14 hijos. De verdad. 14, ese era mi sueño. En esa época llegó de vicepresidente Espina, que llegó con Serrano Elías. Él tenía 14 hijos. 4 de él y 10 adoptados. No sé si conoce la biografía de Espina. 4 de él, y entonces yo soñaba eso.
Yo quería adoptar niños. Me fascinan los niños. Me disfruté a mis sobrinos, me los llevaba a la casa, les cocinaba todo el tiempo. O sea, a mí, yo soy niñero, me gustan los niños. Entonces anhelaba tener familia. Sin embargo, me llevó 9 años el cumplimiento de la promesa de Dios para mis hijos. Lágrimas, llanto, sufrimiento. Pensé que no iba a tener familia, pensé que eso ya no se me iba a dar. Casi terminé sepultando, según yo, mi sueño. Creí que a los 26 años iban a empezar a venir mis hijos, no pasó eso. Mi primera hija nace cuando yo tengo 36 años de edad. Cuando nace mi primera hija, le digo a mi esposa, ya que se pudo, no perdamos la vida, le dije, porque 2009 nace mi primera hija, mayo del 2009, octubre del 2010 nace mi segunda hija, diciembre del 2011 nace mi tercer hijo, año con año. Si a mí me hubieran dicho hace 18 años que iba a ser tan feliz, no lo hubiera creído. Recuerdo que estábamos en oración, ya voy a terminar y quiero que oremos un momento. Estábamos en oración y un hermano me dijo, lee, dice el Señor que leas Isaías 61. Yo en Isaías 61 finqué el llamado del apostolado que tengo de predicación. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, devolverle la vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos. Anunciar el año de gracia del Señor. En ese texto finqué yo el servicio que hago de predicación, a eso fui llamado. Eso fue hace 30 años. Cuando hace 20 años, en mi crisis, el hermano me dice el Señor que leas Isaías 61, y yo pensé, esa ya me la sé. ¿Para qué la voy a leer si ya me la sé? Y sin decir palabra, porque yo solo lo pensé, no lo dije, el hermano me dice el Señor que la vuelvas a leer. Terminamos el momento, me fui a mi casa, tomé mi Biblia a Jerusalén y leí otra vez Isaías 61. Todo lo que ya le mencioné, pero ahora leí más. Y dice el pasaje, irás a las naciones y traerás la riqueza a las naciones. Por cuanto fue doble tu humillación, será doble tu recompensa. En tu propia tierra te bendeciré y tus vástagos serán conocidos en las naciones. Vástagos son hijos, ¿no? Cuando Dios me dice eso, yo me ofendí. Yo dije, ¿cómo se atreve Dios a hablarme de hijos si no puedo tener familia? Yo entiendo a Abraham. Cuando Dios le hablaba a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación, ¿para qué le decía a Abraham? Si mi mujer no puede tener hijos. El que me va a heredar es un esclavo, Ismael. No pudimos tener familia, pero yo voy a hacer de ti. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pero ¿como para cuándo? Porque requiere tiempo y procesos. Si hace 20 años me hubieran dicho a mí que iba a ser tan feliz, no lo hubiera creído. Hoy les puedo decir, soy feliz. Hay cosas que no han llegado a restaurarse todavía. Hay áreas de mi vida que perdí en esa época que todavía están en reconstrucción. Pero esta parte de la familia, tener a mis 3 hijos, regresar a la casa, hablar con ellos, vivir las experiencias. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para hacerse atrás. Dios cumple todas sus promesas. Solo hay que vivir tiempos y procesos. Salvador Gómez escribió una frase que le quiero dejar ya para cerrar. Todas las historias en Dios tienen un final feliz. Si su historia no es feliz, no se preocupe, no ha llegado a su final. ¿Sí? Todas las historias en Dios tienen un final. Si su historia no es feliz, es porque no ha llegado a su final.